Bueno, todos tengan muy buenos días en en esta mañana de un poquito de lluvia. Espero pues de que les quede clara la explicación que les voy a intentar dar para su examen final. Vamos a hacer la resolución de algunos ejercicios que conllevan asíntotas verticales y horizontales, derivadas por definición, reglas de derivadas y derivadas de orden superior, que es lo que va a abarcar su examen final. Primero hay que definir qué es una asíntota. A esta altura espero que hayan leído todo el material que les compartí en la plataforma virtual de Moodle, porque ahí hay suficiente material para que estemos en la misma sintonía. Si no, les va a costar un poquito más. Bueno, una asíntota es una recta a la cual la función se va aproximando indefinidamente, cuando por lo menos una de las variables, ya sea X o Y, van a tender al infinito, ya sea el infinito positivo o el infinito negativo. Eso es una asíntota. En palabras ordinarias, una asíntota es una línea que jamás va a llegar a ser tocada por una función o por la curva de una función. Eso es una asíntota. Los tipos de asíntotas que existen y que vamos a analizar son las verticales y las horizontales. En nuestra temática, para el contenido que estamos viendo, nos interesan las primeras dos. Las oblicuas no las vamos a ver, solo las verticales y las horizontales. Las verticales, es importante recordar que para el cálculo de estas asíntotas es imprescindible saber de la aplicación de los límites infinitos. Ya los vamos a ver. Las horizontales, es importante también recordar el cálculo de las asíntotas horizontales es la aplicación de sus compañeros no se pueden entrar, no pueden entrar, dice. Entonces ahí me bota la pantalla, ¿verdad? Bueno, es importante recordar que el cálculo de las asíntotas horizontales es la aplicación de los límites al infinito. ¿Logran visualizar toda la pantalla, lo que estoy explicando? Si alguien me puede escribir, ¿hay más de alguno que tiene encendido el micrófono? Por favor, lo puede apagar. Bueno, continúo. El primer ejemplo trata de asíntotas verticales, donde nos pide que determinemos el límite cuando x tiende a 3 de la función 3 sobre x menos 3. Primero tenemos que determinar el dominio. Para todos es sabedor de que el dominio de esta función van a ser los reales menos el 3. Porque a la x no le podemos dar el valor 3 porque nos quedaría 3 menos 3. Nos quedaría una división entre 0. Por eso es que el dominio son los reales menos el 3. O sea, f de 3 no está definida por lo mismo que les comentaba. Segundo, vamos a evaluar si existe el límite en el punto x igual 3, con lo cual observamos de que al sustituir la x por 3 nos queda 3 sobre 0, lo que les explicaba. Por lo tanto, el límite no existe. Tercero, vamos a analizar el comportamiento de la función en x igual a 3. Para ello, pues hacemos el análisis tanto por la derecha y por la izquierda. Por eso es que tomamos esos puntos cercanos a 3, 2.999, que está
a la izquierda del 3 y 3.001 porque nos interesa el signo del resultado al analizar el límite por la izquierda y por la derecha. Cuando vemos el límite y lo analizamos por la izquierda, nos da un valor negativo. Quiere decir de que por la izquierda, en este caso, va a tender al menos infinito. Y si lo analizamos por la derecha, nos queda dividido entre un número positivo pequeño, por lo tanto tiende al infinito positivo. Eso usted lo puede hacer en su calculadora. Al hacer la división de 3 entre 2.99 menos 3, y la otra igual, 3 entre 3.001 menos 3, y va a ver de que le va a dar un número en el primer caso negativo y en el otro positivo, y cada vez que se vaya acercando más al 3, el número va a ir creciendo infinitamente o decreciendo según sea el caso. Aquí podemos ver la gráfica y si observan, cuando va tendiendo a la izquierda, aquí la Y tiende al infinito. Cuando la X va acercándose al 3 por la izquierda, por la derecha, perdón, va tendiendo al infinito positivo, la Y. Aquí, bueno, he cortado la gráfica. Y cuando se va acercando a 3 por la izquierda, tiende al menos infinito, la Y. De eso estamos tratando. Por eso es que, si se dan cuenta, esta es una asíntota vertical. En el ejemplo 2, nos piden que determinemos el límite cuando X tiende al infinito de la función que tenemos en este caso acá, representada. Primero identificamos el tipo de función, porque es importante. En el material les dije qué tipo de funciones íbamos a trabajar. En este caso estamos con una función racional, y son de las funciones que hemos visto desde un principio, cuando empezamos la temática de las funciones. Es una función racional porque en el denominador aparece la variable. Segundo, calculamos el valor del límite. Para calcular el valor del límite, sustituimos la X por la tendencia, o sea, el infinito. Lo ubicamos donde está la X y nos queda infinito sobre infinito. En una tabla que les compartí en el material, esto es una indeterminación. Las indeterminaciones son infinito sobre infinito, infinito por infinito e infinito menos infinito. Por ahí se las compartí. Tercero, vamos a quitar la indeterminación para hallar el valor del límite, dividiendo la expresión, o sea, la función, entre la mayor potencia. La mayor potencia que tenemos acá es x quinta. Entonces, vamos a hacer las operaciones luego con el infinito. Si se dan cuenta, dividimos tanto el numerador como el denominador. Cada término lo dividimos entre la potencia mayor, que en este caso sería x quinta, 2x cubo entre x quinta, sobre 2 entre x quinta más x quinta entre x quinta. Al realizar las operaciones, tenemos el límite cuando x tiende al más infinito de 2x cuadrado al hacer la operación de los exponentes sobre 2x quinta más x quinta entre x quinta daría 1. Cuando sustituimos el infinito, acá nos quedaría 2 entre infinito cuadrado. Como es un teorema, cuando dividimos un número entre el infinito, eso tiende a 0. Por eso es que les aparece este 0 acá. Igual, 2 entre x quinta, al sustituirlo por el infinito, tiende a 0. Y nos quedaría 0 entre 0 más 1. Y 0 entre 1 daría 0. El límite de esta función es 0. Podemos concluir que el límite cuando x tiende al más infinito de 2x cubo entre 2 más x quinta, eso nos va a dar 0. Aquí tenemos la gráfica. Si se dan cuenta, la gráfica viene desde el menos infinito la x, sube y hace este cambio, y aquí va tendiendo a 0. Observe, por eso es que el límite
es 0 en la Y. Bueno, esa era una parte de las asíntotas verticales y las asíntotas horizontales, ¿verdad? En la guía, pues ahí hay unos ejercicios de ese tipo donde ustedes los pueden analizar de una forma más detenida y puede observar los límites infinitos y los límites al infinito que les servirán para desarrollar esa guía de ejercicios. Ahora vamos a pasar a lo que es la pendiente para una recta tangente a una curva. La pendiente de la recta tangente a una curva se puede calcular usando el concepto de límite. La pendiente es el límite cuando h es la distancia que hay desde el primer valor de x hasta el segundo valor de x. Aquí lo pueden ver en la gráfica. Este es x y este es f de x. Y este es x más h, que esta h pues es el incremento que ha sufrido de este valor a este otro. Y lo tenemos acá. Esta h se puede sustituir por la delta x. Entonces decimos que la pendiente es igual al límite cuando h tiende a 0, o sea, este valor se va acercando, se van acercando estos valores, o el punto este, fijamos este punto y este se viene desenvolviendo hasta acá, hasta que se van juntando, llegan bien cerca los puntos y se hace uno solo. A ese pues es lo que estamos tendiendo. Entonces el límite, la pendiente va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h, o sea esta, menos f de x, o sea estas se van juntando, entre h. Y la h se va haciendo cada vez más pequeña. Espero de que ustedes pues se imaginen que este punto se está moviendo en toda esta curva y se va acercando acá. A eso pues le llamamos recta tangente, denominada como la pendiente. Y esta es la definición de la derivada. La derivada, que se simboliza con f' de x, es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Si se dan cuenta, la pendiente es la misma derivada. En algunas ocasiones, o una buena parte de veces, se utiliza el término delta x en lugar de h, ¿verdad? Pero es lo mismo, solo que se leería la derivada de x es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x entre delta x. La intención de este tipo de ejercicio va a ser quitar siempre el delta x para evitar el 0 en el denominador, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Nos pide, dada la función f de x igual a x cuadrado, que usemos la definición de la derivada para hallar f' de x, o sea que encontremos la derivada. Segundo, hallar una ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto 1,1 y representar la gráfica de f y la recta tangente. Veamos la solución. Tenemos primero la función. Vamos a encontrar el límite cuando h tiende a 0 de la definición de la derivada. Primero la vamos a hacer por pasos. Primero encontramos f de x más h. Lo único que hemos hecho es sustituir x más h en el lugar donde está la x. Y hemos desarrollado el binomio. Aquí se desarrolla el binomio. Luego ya f de x ya la tenemos, que es la función original que nos han dado. Y vamos a encontrar f de x más h menos f de x entre h. Observen, hemos sustituido f de x más h acá por su desarrollo x cuadrado más 2xh más h cuadrado menos f de x, que es x cuadrado. Aquí hemos reducido términos semejantes y solo hemos eliminado el x cuadrado, con lo cual nos quedaría 2xh más h cuadrado entre h. Sacamos factor común h y nos queda h, factor de 2x. Al dividir 2xh entre h nos queda 2x más h cuadrado entre h y nos queda h.
Ahora bien, cancelamos las h y ya logramos nuestro objetivo, que era cancelar, en este caso, la h. Con lo cual, nos queda con lo cual nos queda 2x más h. Ahora evaluemos el límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h, lo podemos sustituir por el límite cuando h tiende a 0 de 2x más h. Al sustituir la h por 0, nos queda que el límite va a ser 2x. Por lo tanto, ese 2x es nuestra pendiente. Aquí lo tenemos. Ahora, al hallar la pendiente en el punto 1,1, la pendiente va a ser igual a la derivada, que en este caso es 2x. Vamos a sustituir por ahí. Me hacen el favor de apagar el micrófono, que alguien lo tiene encendido. La pendiente la vamos a evaluar cuando x valga 1. O sea, evaluar la derivada. Y sustituimos la x por 1 y nos queda 2 por 1 igual 2. Ya tenemos que la pendiente vale 2 y tenemos el punto. Ocupamos la ecuación punto pendiente. Aquí está la ecuación punto pendiente, y menos y sub en esto ya se la pueden. Y nos queda y menos 1 es igual a 2 por x menos 1. Hemos sustituido la pendiente y el punto. Y al final pues la representamos como una ecuación pendiente e intersecto. La ecuación de la gráfica sería y igual a 2x menos 1. Y ahí tenemos la gráfica de la función y la recta que es tangente a la gráfica en el punto de 1,1. Aquí está bien. Bueno, vamos a pasar a las reglas para derivar o reglas de las derivadas. La primera, el teorema 1, es la derivada de una constante. Nos dice que la derivada de una función constante es siempre igual a 0, siempre y cuando el número c que representa la constante sea un número real. Por ejemplo, si tenemos f de x igual a 3, entonces su derivada va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque representa una línea horizontal. Y las derivadas de una línea horizontal siempre van a ser 0. O sea, como la pendiente no varía y no cambia, al buscar el resultado de la pendiente, los valores de la pendiente, en este caso, si usted encuentra los valores de y no cambian. Entonces nos quedaría y sub 2 menos y sub 1, que son entre x sub 2 menos x sub 1. Los valores de y, como no cambian, al restarlo siempre va a dar 0. Y esa es la derivada, o sea, la misma pendiente. Que les quede claro siempre que la pendiente de una recta horizontal va a ser igual a 0. Teorema 2, el teorema de las potencias. En este caso se los voy a resumir la fórmula que está acá. Para encontrar la pendiente de una potencia, lo que hacemos es de que el exponente pasa a multiplicar a la base y dicho exponente se reduce en 1, ¿verdad? Siempre y cuando esta función sea derivable. Veamos unos ejemplos. Nos piden que encontremos la derivada de f de x igual a x. Entonces, la x tiene un exponente 1, el 1 pasa a multiplicar acá. Y nos quedaría 1 por x a la 1 menos 1, aplicando el teorema. Y nos queda x igual a 0, x a la 0, perdón. Y todo número elevado a la 0, a excepción de 0 a la 0, es igual a 1. Por lo tanto, la derivada de x va a ser 1. Veamos este otro ejemplo. El ejemplo que habíamos hecho por definición anteriormente. F de x es igual a x cuadrado. Si recordamos,
La pendiente de esta nos había dado al final 2x. Y vea qué sencillo se hace por el teorema. Al encontrar la derivada, esta es otra forma de expresar la derivada. Se lee derivada de y con respecto a x. Esta es otra forma. Es lo mismo de f' de x, es lo mismo. Esta y esta de acá son lo mismo. El 2 pasa a multiplicar a la x y el exponente se reduce en 1. Por lo tanto, la derivada nos quedaría igual a 2x. Y si se recuerdan, pues por definición se trabaja mucho más que con los teoremas. Los teoremas nos vienen a ahorrar tiempo. Siempre en la misma regla, que es la de las potencias, nos piden que encontremos f de x igual a la raíz de x. Primero hay que escribir la raíz de x como una potencia. Aquí la tenemos. Raíz de x es igual a x a la 1 medio. Al tener x a la 1 medio, el 1 medio pasa a multiplicar a la x a la 1 medio y 1 medio menos 1, el exponente se reduce en 1. Quedándonos 1 medio de x a la menos 1 medio. Para quitar ese exponente negativo lo pasamos al denominador y nos quedaría 1 sobre 2 x a la 1 medio. Y expresarlo como radical nos queda 1 sobre 2 raíz de x. La derivada de raíz de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. Ahora veamos esta otra función. Primero le escribimos como una potencia, f de x igual a x a la menos 2, la pasamos al numerador y nos queda con exponente negativo. Luego el menos 2 pasa a multiplicar a la x y el menos 2 que está de exponente se le resta 1, con lo cual nos queda menos 2x a la menos 3. Al finalizar la derivada nos quedaría menos 2 entre x al cubo, haciendo el exponente que estaba negativo, lo hacemos positivo. Ahora, con este teorema, disculpen, allí dice teorema 6, pero es el teorema 3. El múltiplo constante es el mismo que hemos visto, solo que ahora va a llevar una constante. O sea, va a llevar un número acá, ¿verdad? Pero es el mismísimo. Por ejemplo, acá nos piden que encontremos la derivada de f de x igual a 3x. Para hallar la derivada, vamos a encontrarle la derivada a x. Y la derivada de x será igual a 1. Por lo tanto, nos queda 3 por 1. La derivada de 3x va a ser igual a 3. ¿Me escuchas, Emanuel? Va, muy bien. Ahora, en el siguiente ejemplo tenemos f de x igual a 5x cuadrado. Nos piden que encontremos la derivada. Va a ser igual a 5 por la derivada de x cuadrado. Y la derivada de x cuadrado hemos visto que era igual a 2x. Por lo tanto, nos queda 5 por 2x y eso nos da 10x. En resumidas cuentas, también se puede hacer 5x cuadrado. Su derivada sería 5 por 2, 10. Y la derivada de x cuadrado, al x cuadrado se le resta 1 al exponente. Por lo tanto, nos quedaría nada más x. La derivada inmediatamente se podía obtener como 5 por 2, 10. X a la 2 menos 1, x. La derivada de 5x cuadrado es 10x. Eso se logra hacer con practicándolo, ¿verdad? Es más sencilla la elaboración de estos ejercicios. Continuamos. Las derivadas de las funciones trigonométricas, derivadas del seno, les he dado unas tablas de derivadas que ahí están ellas también, donde usted las va a aplicar y las puede tener a la mano. Esas las puede utilizar en el momento que crea adecuado. Nos piden encontrar la derivada de menos 6 coseno de t. Por lo tanto, la derivada de coseno es menos seno y nos queda menos 6 menos seno de t. La derivada de esta función sería 6 seno de t. Al aplicar la ley de signos, menos por menos da más, 6 seno de t. En este otro nos piden encontrar la derivada de menos 6 seno de t. Y nos queda menos 6 por la derivada de seno de t.
la derivada de seno es coseno y menos 6 por la derivada del seno, que era coseno, nos queda menos 6 coseno de t. Solo les voy a hacer mención del teorema 4 y 5, ¿verdad? Donde solo es que usted tiene que aplicar las fórmulas de las derivadas. Por cuestiones de tiempo no puse ejemplos de esto, pero usted puede aplicar estos teoremas, tal y como están ahí. Por ejemplo, la derivada de e a la x es la misma e a la x, y les he dado una tabla en el cual las he generalizado. Bueno, el teorema 7, la regla de la suma y la diferencia. Para la suma y la diferencia, pues, se puede extender para dos o más funciones. Es muy sencilla. Es como ir haciendo la derivada de cada uno de los términos que aparecen de un polinomio. Por ejemplo, acá nos piden que derivemos f de x igual a x al cubo menos 4x más 5. Sacamos la derivada de x al cubo, que sería 3x cuadrado, la derivada de menos 4x, que es menos 4, y la derivada de 5, que es 0. Por lo tanto, la derivada nos queda 3x cuadrado menos 4, al aplicar los diferentes teoremas que hemos visto anteriormente. La regla del producto. La regla del producto también se puede extender para más de dos funciones, pero por lo regular se encuentra para dos funciones y nos pide que cuando tenemos dos funciones multiplicándose va a ser igual a la derivada de la primera por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Veámoslo acá. Aquí primero hay que distinguir quién es f de x y quién es g de x, quién es la primera función y quién es la segunda. Luego, encontramos la derivada de f de x, que es 3 menos 4x, y la multiplicamos por g de x. Más, multiplicamos f de x por la derivada de g de x, que en este caso sería 4. Luego desarrollamos los productos, ¿verdad? Al aplicar, después de aplicar los teoremas de derivación, desarrollamos los productos. Después de realizar los productos, es opcional si quieren reducir términos semejantes, con lo cual nos quedaría como expresión ese resultado. Ahora la regla del cociente. Para encontrar la derivada de un cociente nos dice que hay que aplicar la regla siguiente. La derivada del numerador por la función que está en el denominador menos la función que está en el numerador por la derivada que está en el denominador, y la función que está en el denominador se eleva al cuadrado siempre y cuando la que esté en el denominador sea diferente de 0. Veamos este ejemplo. Tenemos, en este caso, g de x va a ser igual a 5x menos 2 y, perdón, f de x 5x menos 2 y g de x cuadrado más 1. Identificamos las funciones, encontramos sus derivadas y aplicamos la fórmula. Con lo cual obtenemos estos resultados que son óptimos, ¿verdad? De la aplicación de la fórmula cuando aplicamos las soluciones y reducimos términos semejantes. En la siguiente tenemos seno de x entre x, que es la función que vamos a derivar. En este caso, f de x es seno de x y g de x es x. Al aplicar el teorema del cociente, tenemos que la derivada de f de x es coseno de x por g de x, que era la x que está en el denominador, menos seno de x, que es la función que estaba en el numerador, por la derivada de g de x, que era x, y su derivada es 1. Dividido entre g de x al cuadrado, que era x, al elevarlo al cuadrado, pues nos queda el cuadrado de x. Por lo cual, en este caso no hay términos semejantes y queda la expresión tal y como nos dio el resultado. Ahora, tenemos la función el cuadrado de 3x más 2. Esta es un poco sencilla hacerla si sabemos desarrollar el binomio. Y desarrollamos el binomio y aplicamos el teorema a cada uno de ellas. 9 por 2, 18x más 12 por la derivada de x, que es 1, y la derivada de 4, que es 0. Nos quedaría la derivada igual a 18x más 12. Pero nos complicaría la vida si encontramos
el mismo binomio elevado a la 50. Para ello hay que tener presente lo siguiente. Y aquí viene en nuestra ayuda la regla de la cadena. La regla de la cadena que queda mayormente explicada de la siguiente forma. Vamos a aplicar la sustitución. Vamos a decir que el binomio 3x más 2 esté elevado a la potencia 50. Y hacemos que u es igual a 3x más 2. La derivada de u sería 3, porque la derivada de 3x es 3 y la derivada de 2 es 0. Aplicamos la regla de la cadena y hacemos, en vez de 3x más 2, ponemos u. Y nos quedaría u a la 50. El 50 pasa a multiplicar a la u y 50 se disminuye en 1, nos quedaría 50 por u a la 49 por la derivada de u. En este caso sería 50 por u a la 49 por la derivada de u que anteriormente habíamos dicho que era 3. Al desarrollar el producto, nos queda que la derivada va a ser igual a 150u elevado a la 49. Y si regresamos a la variable inicial, nos queda 150 por 3x más 2 elevado a la 50. Y veamos las derivadas de orden superior. Las derivadas de orden superior es la derivada de la derivada de la derivada hasta que se terminen las derivadas, y algunas derivadas son infinitas. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, acá nos pide la primera derivada como y', la segunda y2', la tercera y3', y así sucesivamente f' de x, f2' de x, f'' de x, y a partir de la cuarta para allá se escribe un número para expresar las derivadas. Estas son las distintas formas de que podemos expresar las derivadas. Tenemos el siguiente ejemplo, x a la sexta menos 3x al cubo más 3, y vamos a aplicar las derivadas para encontrar la cuarta derivada y evaluarla en 1. Tenemos la función x a la sexta menos 3x al cubo más 3, que es la función original. Luego la derivamos, nos queda 6x a la quinta menos 9x cuadrado con los teoremas que hemos visto anteriormente. Ahora calculamos la segunda derivada, como pueden ver, 6 por 5, 30, x a la cuarta, menos 9 por 2, 18x. Y la tercera derivada, que sería 120, o sea, 30 por 4, 120, x al cubo, menos 18 por x, la derivada de x es 1, nos queda 18. Y encontramos la cuarta derivada, que es la que me estaban pidiendo. Multiplicando 120 por 3, daría 360 x al cuadrado. Y como nos piden que le evaluemos en 1, nos quedaría 360 por 1 elevado al cuadrado, y eso es igual a 360. Por lo tanto, en conclusión, la derivada de la expresión o de la función original, cuando x tiende a 1, va a ser igual a 360. Si en un examen yo le pido encuentre la derivada y evalúela en un punto específico o en un valor específico, usted tiene que hacer el mismo procedimiento que le he dado acá. Ahora veamos el último ejemplo. Encontrar la segunda derivada de esta función. Primero le expresamos con exponente racional y luego encontramos la primera derivada aplicando la regla de la cadena. Acuérdese que en este caso hicimos u a la 1 medio por u, y la derivada de u en este caso sería 2x porque tenemos dentro del paréntesis x cuadrado más 1. Entonces la primera derivada nos quedaría x, porque al multiplicar 1 medio por 2 nos queda 1 y solo nos queda la x, por el factor de x al cuadrado más 1 elevado a la menos 1 medio. Para encontrar la segunda derivada vamos a aplicar la regla del producto. Y al aplicar la regla del producto ya vimos anteriormente que hacemos la derivada de la primera, que en este caso es x, por la segunda función más la derivada de la segunda función, que en la cual hemos aplicado la regla de la cadena, por la primera función. Al desarrollar los productos, ¿verdad? En este caso, pues hay que hacer procesos algebraicos adicionales, como productos indicados, ley de los exponentes, operaciones con fracciones algebraicas, etcétera, etcétera.
y racionalización. Por ejemplo, acá nos queda la expresión, después de desarrollar todos los procesos, nos queda la expresión 1 sobre raíz de x cuadrado más 1 menos x cuadrado entre el factor de la raíz de x cuadrado más 1 al cubo, con lo cual hemos sacado x más al cuadrado más 1 del radical y nos queda nada más un x cuadrado más 1. De esta parte de acá lo hemos dividido entre x cuadrado más 1 al cuadrado por x cuadrado más 1. Luego, la segunda derivada, al hacer la operación con fracciones, nos queda x cuadrado más 1 menos x cuadrado entre el común denominador de estas expresiones. Al desarrollar y reducir términos semejantes, nos queda que la segunda derivada va a ser igual a 1 entre x cuadrado más 1 por la raíz de x cuadrado más 1. Al introducir dentro del radical x cuadrado más 1, nos queda que la segunda derivada va a ser igual a 1 entre raíz de x cuadrado más 1 elevado al cubo. Bueno, y con esto he concluido una parte de la guía de ejercicios, esperando pues que les haya quedado claro. Y si no, pues ahí pueden repasar el video, me pueden preguntar, ¿verdad?, de algunas cosas que no entiendan y con gusto los atenderé.